Buenas tardes, me pusieron en un panel, bueno, no, me pusieron a mí solo. Yo quería discutir en el anterior para combatir a Sergio y la idea de que teníamos que dar subsidios. Pero ya no me dejaron hacerlo, entonces ya lo vamos a discutir en otra ocasión. Coincido en algo con él, creo que las condiciones hoy y lo que ha sucedido en estos 4 años, que han sido complicados porque ha sido parar mucho del modelo que se tenía, ¿no? Parar un subsidio que tenía acostumbradas a las empresas a tener un cierto margen, etcétera, ¿no? Digo, ya lo platicaremos después, pero hay muchas empresas que se han salido del sector no porque fueran expertas en el sector, sino porque dependían de que hubiera un subsidio. En cambio, empresas como las de Sergio, yo siempre le digo que en este sexenio le ha ido mejor que nunca, pero es porque eran empresas que eran sanas, previas o independientemente de la existencia de un subsidio. Entonces, cuando de repente empata que la política es muy parecida a la visión de empresa que se tenía, pues resulta todo de repente muy fácil, pero no ha sido fácil para muchos y no ha sido fácil en todo el país y ya será motivo de otra discusión, pero sí coincido en que se han puesto condiciones que han costado mucho, que han significado oposición política, reacción política, económica, pero también de la parte social. Creo que hemos avanzado en que la gente vive diferente el Infonavit, ¿no? Vive un Infonavit que le da créditos en mensualidad congelada, vive un Infonavit que les presta para un terreno, que tiene más flexibilidad para dar créditos para remodelación y que busca bajo cualquier circunstancia, y creo que es parte de la política de inclusión financiera o de salud financiera que hemos promovido, es que no solo importa el acceso al crédito, porque el acceso puede resultar muy fácil. Ahorita decimos que ya no hay ningún tipo de puntaje para acceder a un crédito y tan. Pero el acceso, si no se puede pagar después del crédito, resulta un desperdicio de recursos. Significa que las familias no pueden tener finalmente la propiedad, digamos, sin ningún tipo de gravamen. Significa que tienen que dejar de gastar en otros bienes y servicios para pagar la hipoteca, o al revés, dejan de pagar la hipoteca para poder gastar en otros bienes y servicios, etcétera. Entonces, parte de la reconversión ha significado por eso meternos no solo en el acceso al crédito, sino en la sustentabilidad del crédito. Y esa sustentabilidad del crédito se refleja en muchas áreas, ¿no? La conversión masiva que estamos haciendo de créditos en salarios mínimos a pesos, los nuevos créditos en pesos con tasas fijas y mensualidades fijas, etcétera, etcétera. Y como dice Sergio, pues ya veremos, y como decía Javier, también veremos ya muchos de esos resultados en el largo plazo. Pero la presentación que nos convoca tiene que ver más con lo que ya decía, bueno, era parte o complementaria a lo que comentaba Carlos Moreno. Carlos Moreno ha tenido pues mucha experiencia, no solo en la parte académica, sino en la parte de política pública, en vincular el desarrollo urbano con aspectos de bienestar o aspectos satisfactores para las familias, como puede ser tener en un rango caminable el acceso a los bienes y servicios de la ciudad, ¿no? Es quitar esta idea o esta falsa idea donde se decía llega primero la vivienda y después llega la ciudad. Creo que eso fundamentalmente es la premisa que combate Carlos Moreno a través de esto que pone de manera muy directa, que es la ciudad de 15 minutos. Es la ciudad y la vivienda no pueden ir disociadas, porque la vivienda es ciudad, entonces no pueden ocurrir de manera separada, ¿no? Básicamente eso es la idea, y nosotros lo llevamos a la práctica a través de las políticas que hemos impulsado con el Infonavit y tienen sentido para una hipotecaria, porque también me han dicho y me han preguntado que por qué el Infonavit se tendría que meter en un tema de desarrollo territorial o desarrollo urbano si no le toca, si eso le toca a otros. Bueno, simplemente por un tema de cuidar las propias garantías hipotecarias de las que nosotros pues resguardamos y tenemos los préstamos, ¿no? Eso, nada más por eso, y por dar 7 de cada 10 hipotecas del país, vale la pena que nos metamos al tema. Y para eso, por ejemplo, hemos visto, digo, esto es parte del diagnóstico que está en el propio Programa Nacional de Vivienda, pero
en todas las áreas periféricas hay mayor índice de marginación que en las áreas centrales de las ciudades. Y eso tiene que ver simplemente porque los índices de marginación miden el acceso a los servicios públicos. Ya se podrá discutir también, y creo que es una discusión que no debemos de perder de vista en materia de vivienda, que es cómo se financian los servicios públicos. Ojo, porque es algo que a veces se invisibiliza en el desarrollo de vivienda. Los desarrolladores de vivienda acaban siendo financiadores de servicios públicos, porque hacen drenaje, hacen carreteras, hacen caminos, que eso lo debería de hacer el Estado. Y una parte, o sea, quien ocupa el territorio sin una planeación, acaba siendo demandante de servicios y los municipios no cuentan con los recursos para dotar esos servicios. Entonces se vuelve un tema de desigualdad y de injusticia espacial que se va replicando y perpetuando en el tiempo. Entonces, este papel que se le ha dado a los desarrolladores, pues lo deberíamos de repensar, o sea, porque ellos son los que de repente son los que hacen los servicios urbanos. Es otra pregunta que tenemos que ver, cómo se accede al financiamiento de los servicios urbanos por parte de autoridades, por parte de privados, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que parte de la precariedad tiene que ver con la falta de acceso a servicios y con la falta de acceso a escuelas, hospitales, etcétera. Y por eso el mayor rezago social se observa en las periferias y no en los centros de ciudad. También es cierto, ya viendo la encuesta nacional de vivienda, que donde hay más insatisfacción del usuario con la vivienda, y eso está en la encuesta nacional, pues es aquellos donde tienen espacios malos de puertas para adentro, es decir, tienen alguna falla de impermeabilización, humedades, materiales precarios, etcétera, pero también de puertas hacia afuera, quienes tienen lejos, por ejemplo, el número 1 en la encuesta nacional, en el agregado nacional, tiene que ver con no tener cerca un parque o un centro recreativo. Entonces, también observamos que esas viviendas tienen insatisfacción, pero además, ya con nuestros datos, vemos que esas viviendas son las más propensas a abandonarse y a tener cartera vencida. No es casual que nuestra cartera vencida, si la viéramos geográficamente, está ubicada en las periferias. Entonces, cuando me preguntan por qué el Infonavit tendría que estar viendo el tema de la justicia espacial, de la compactación de las ciudades y de la dotación de servicios, es porque financieramente tiene sentido. Porque si no, pues dejan de pagar la casa. Le sale más caro el transporte que la hipoteca, etcétera, etcétera, ¿no? Tienes una serie de condiciones que hace inviable la relación de crédito. Y por eso es que nos metimos a este trabajo importante que buscamos acompañar el Programa Nacional de Vivienda, pero también entender que el Infonavit, a ser un actor preponderante en el otorgamiento de créditos y poder tener una incidencia muy importante en cómo los agentes económicos se comportan o encuentran incentivos para el desarrollo de vivienda, pensando en que lo desarrollan privados, pues es que decidimos meternos al tema de ordenamiento territorial, ¿no? Y por eso trabajamos en esta metodología de ubicación y entorno, donde medimos qué tan cercana está la vivienda a los satisfactores, ¿no? Y por eso era retomar la idea de Carlos Moreno de tener un territorio caminable en 30 minutos, o sea, el territorio de 30 minutos o la ciudad de 15 minutos, pero es justamente esta idea, y es que en 2.5 kilómetros, que si lo caminas a una distancia caminable, eso es media hora, puedas tener acceso a escuelas primarias, secundarias, parques, vías primarias de comunicación, acceso al transporte público, centros de salud y centros de abasto. Eso es lo que pensamos que cualquier familia que destine sus ahorros para comprar una vivienda debería de tener. No es arbitrario, creo que cualquiera debería de aspirar a tener todo eso cerca de su vivienda. No falta quien me diga, no, ¿qué tal si se compra una segunda casa de vacaciones en una playa exclusiva, en un campo de golf? Y ahí también necesita un centro comercial para ir al súper, o mandar al súper, ¿no? Porque también ese tipo de familias, pues luego ni conocen el súper. Pero
O sea, aún en esas condiciones se requiere tener esta cercanía con los servicios, ¿no? Entonces, por eso decidimos hacer esta metodología que busca tener eso en radios de 2 y 2,5 kilómetros, y con esto se evalúan todos los créditos. Esto se aprobó en mayo del año pasado, empezó a operar en mayo de este año, y parte de lo que vamos a trabajar en el observatorio de proximidades, que era de lo que hablaba Carlos Moreno, es que esta es una iniciativa a gran escala, una policy que se inserta en una discusión global sobre las proximidades, pero que ya está operando y que podemos ver resultados de manera masiva. No es un experimento en una microciudad donde hiciste, no. O sea, estamos hablando ya de miles de créditos y que se han otorgado bajo estas características. Pero así va a ser, cada mes van a ir aumentando en miles por la acción territorial que tiene el instituto. ¿Qué buscamos con esto? Uno, que se haga más conciencia del ordenamiento territorial. Yo estoy convencido de que la historia del ordenamiento territorial se puso en pausa durante más o menos 20 años. ¿No tienes esta historia de los 70, donde tenías la SAOP y luego la CEDU, etcétera, que hacían planes urbanos, que hacían planes metropolitanos, y había arquitectos y había ingenieros? Bueno, tenemos a nuestro subdirector Agapito Domínguez, ¿no?, que él trabajó precisamente en eso. Y luego se perdió, ¿no? Se decidió hacer la descentralización de esa potestad para que el municipio fuera el encargado de hacerlo. Y tenemos un país hiperfragmentado, plural, con capacidades económicas distintas, con territorios diversos y con un tema estructural que es la tenencia de la propiedad. La mitad del territorio está en una propiedad social, la mitad del territorio está en propiedad privada. Posteriormente, y parte de la discusión del panel previo, esta gran apuesta a la formalización del hábitat a través de los créditos y la propiedad, se hizo que el subsidio determinara el desarrollo urbano. Entonces ya no importaba si no tenías capacidades municipales, en realidad si caía el subsidio y si había tierra disponible, pues vámonos. Y entonces dejó de importar un poco si existía o no existía un plan. ¿Qué importancia tenía un plan si de repente ibas a tener un desarrollo planeado, ¿no?, como a veces se vendía, si tenías un desarrollo formal contra la informalidad y te iba a resolver un tema de predial? O sea, la verdad, y además tenías periodos o mandatos cortos con ciclos políticos marcados y demás. ¿Qué importancia tiene hacer en ese entonces un plan territorial? Absolutamente ninguna. Es un problema de economía política, ¿no? Y cuando se corta el subsidio, creo que esa es la gran ventaja, es que, como dicen los japoneses, para ver los problemas hay que bajarle el agua, para ver las piedras hay que bajarle el agua al río. Entonces, cuando de repente empiezas a ver cuáles son los problemas, pues nos volvemos a encontrar en lo local. Y en lo local nos ponemos a cuestionar entonces si los municipios tendrían que tener esa facultad o no. Ya me han hecho propuestas que debería de ser los estados o la federación en lugar del municipio. Pero también municipios que deciden hacer institutos de planeación profesionales a largo plazo y planes que dan sustentabilidad a las ciudades. Entonces, en un país diverso y federalista, pues tenemos que pensar precisamente en cómo financiar tanto la planeación como que la planeación sea precursora del desarrollo económico. Y creo que es lo que hemos puesto sobre el centro en una discusión donde se desnuda una industria que vivía atada a un recurso público. Entonces ahora la industria que sigue desarrollando, que sigue vendiendo viviendas, etcétera, es quien se ha adaptado mejor, y quien se ha adaptado mejor es quien tenía capacidades económicas previas al subsidio, ¿no?, y que se mantuvo al margen de ese tipo de operaciones. Entonces ahora tenemos la gran oportunidad de reconstruir con las reformas legales, con la normatividad, con la nueva agenda urbana, tenemos la posibilidad de reconstruir el sector, volverlo a unificar y que sea altamente productivo, ¿no? Entonces buscamos precisamente eso, y eso es una convocatoria. Tenemos este foro, estaremos también en Guadalajara la siguiente semana, y la convocatoria va a ser la misma. Creo que tenemos hoy todos los elementos para convocar al sector privado, a los gobiernos locales, desde luego el Infonavit, como
quien financia a las personas en esto, para reconstruir toda la cadena sin pensar en el pasado, ¿no? Porque quien pide el regreso pues ese regreso ya es imposible, ya no existe. Entonces tenemos que pensar sobre las nuevas condiciones y sobre el nuevo planteamiento que hemos hecho, cómo reconstruimos estos vasos comunicantes que en algunos casos están sanos y han tenido alta producción, y como en otros casos se puede reconstruir de la mano federación, gobiernos locales, gobiernos estatales y el sector privado. Entonces en eso estamos trabajando y en eso vamos a seguir trabajando en estos 2 años, trabajando también desde luego a nivel internacional con el Observatorio de Proximidades, y con eso dar ejemplo de que México tiene una política activa que se basa en el derecho humano a la vivienda, que es sustentable. Eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Ya lo decía en el panel anterior, pero esta idea de la sustentabilidad, cómo poner un panel, bueno, aquí había hasta una estafa, ¿no? Que era un regulador de voltaje, que luego resultó que pues, era una empresa muy fraudulenta. Pero, o sea, estos aparatitos, francamente, pues no es una vivienda verde. La mayor parte de la contaminación es el CO2 que se hace por el transporte de la vivienda al trabajo. La vivienda está vinculada necesariamente a los mercados laborales. Las ciudades que más presión inmobiliaria tienen es donde hay inversión. Y eso pasa no aquí, en todo el mundo. Entonces, la mayor parte de la sustentabilidad tiene que ver con esto, con poder compactar las comunidades, con evitar el uso del automóvil a través de tener satisfactores y tener transporte público y tener, o sea, es una serie de cosas que te llevan a la verdadera sustentabilidad de la vivienda. ¿Por qué? Porque es claro que los productores de bienes más o menos duraderos piensan en un refrigerador, pues si quiere vender un siguiente refrigerador tiene que ser más eficiente. O sea, la eficiencia se va a dar simplemente por un tema de ventas y competencia, no por un asunto donde nosotros exijamos que compren un refrigerador X o Y. Pero la sustentabilidad de las ciudades se da cuando se convive con la comunidad y se compactan las ciudades y se tiene cercanía de los servicios, y si esos servicios son de calidad, porque se tiene la cooperación del Estado, pues se alcanza un nivel de bienestar mayor. Esa es la invitación, esa es la convocatoria que hacemos con este lanzamiento del foro, con lo que estaremos hablando en Guadalajara la siguiente semana y lo que estaremos trabajando con el Observatorio de Proximidades a nivel global es precisamente esto. Todos están invitados a tomar esta iniciativa, a hacerla funcionar y que podamos contar una gran historia de éxito de la vivienda en México. Así que muchísimas gracias por el foro, por habernos acompañado toda la mañana y muchísimas gracias.